Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos nuevamente con Ibn Arabi, esta vez su obra El viaje al Señor del Poder. El viaje al Señor del Poder. Es una obra que habla sobre la divinidad. Se manifiesta esta divinidad a través de hechos extraordinarios, enseñanzas místicas y un profundo amor por el Tawhid, es decir, por la unicidad. En este tratado, como vamos a señalarlo, no solo se revela su compasión, sino que también su grandeza espiritual. A pesar de la incomprensión, el rechazo o incluso el odio, Ibn Arabi permanece firme en su misión, que es iluminar el camino interior hacia Dios y mostrar un modelo de sabiduría, humildad y poder transformador. Así que sin más dilación, muchachos, vamos a este viaje al Señor del Poder. Bueno, Ibn Arabi aquí preliminarmente responde a un compañero sobre el viaje espiritual hacia Dios, la llegada a su presencia y posterior retorno al mundo desde Él. Afirma que no hay nada fuera de Dios, todo es Él, de Él, por Él y para Él. La existencia entera depende absolutamente de su voluntad y cuidado. Si Dios dejara de prestarle atención, el mundo desaparecería de inmediato. Además, su luz divina es tan inmensamente presente e intensa que paradójicamente escapa a nuestra percepción, por lo que su manifestación se nos presenta siempre como un misterio. Y aquí, Ibn Arabi, con esta introducción, con esta respuesta tentativa a su compañero, nos describe el inicio del viaje. Y nos dice los que debemos considerar primero en el viaje, porque aunque existen muchos caminos, la vía de la verdad, Tariq al-Haq, es una sola. Sin embargo, pocos la buscan sinceramente y aunque es una vía única, se manifiesta de diversas formas según el estado interior de cada buscador. Y esta diversidad depende de factores como el equilibrio o el desequilibrio interior, la fuerza o debilidad del espíritu, la constancia o el desvío en la aparición y la calidad de la relación del buscador con su meta. Algunos poseen todas las condiciones favorables, otros solo algunas. Incluso alguien de noble sacrificio espiritual puede encontrar obstáculos en su constitución física o anímica. Y este principio se aplica en todos los casos del camino espiritual. La importancia radica en conocer los reinos, mawatín, es decir, las distintas etapas o estaciones de la existencia donde se manifiesta la experiencia espiritual y donde Dios exige algo específico del ser humano. Comprender lo que Dios espera en cada uno de estos reinos permite al buscador prepararse adecuadamente, sin confusión ni resistencia. Y aunque los reinos son muchos, Ibn Arabi los reduce a 6 fundamentales. El primero es la preexistencia, en la que se nos formuló la pregunta divina: ¿no soy yo tu Señor? En segundo lugar, el mundo presente, donde vivimos ahora. En tercer lugar, el barzaj o intervalo, que se manifiesta tras la muerte del cuerpo y del alma, o también llamado el mundo imaginal también. Cuarto, la resurrección, cuando se despierta la tierra y todo vuelve a su origen. Quinto, el jardín y el fuego como destinos finales. Y sexto, la duna de arena, que es un ámbito fuera del jardín que permanece como un misterio. Dentro de cada reino existen otros subreinos que escapan al conocimiento humano. Los seres humanos son esencialmente viajeros espirituales, sin reposo definitivo, salvo en su destino final, que es el jardín o el fuego, que corresponden a la naturaleza de quienes los habitan. El viaje humano, es decir, la vida misma, está marcada por el esfuerzo, las dificultades, las dudas, los peligros y los miedos. No puede haber verdadera comodidad, estabilidad, gozo. En este trayecto no puede haberlo, por lo menos de forma duradera, pues todo cambia constantemente. Los lugares, las personas, los hechos. El viajero debe aprender de cada etapa
sin aferrarse a ninguna, ya que todas son transitorias. El mensaje de Arabi no está destinado a los que se ocupan de lo trivial y mundano, a los que viven por y para la acumulación de placeres y posesiones, sino a quienes aspiran a una transformación profunda. Su consejo entonces se dirige al que desea prepararse para la contemplación, es decir, la visión interior de lo divino, en un reino más elevado que el que ha sido dado por condición natural. Y este proceso implica alcanzar el estado de faná, o la aniquilación del yo, que es una disolución del ego. Es una disolución del ego individual en lo real, que es al-haq. Y uno podría decir, uy, mira, esto se parece bastante al budismo, donde también se intenta de alguna forma alejarse de lo que se llama ego, ¿no es cierto?, del yo. Pero la verdad es que es distinto, muchachos. Aquí estamos hablando de la visión islámica. Arabi advierte contra una desviación común entre quienes buscan lo espiritual, que es confundir el reino del mundo, que él llama la prisión del rey, con la verdadera morada divina. Critica a quienes intentan alcanzar al rey, es decir, a Dios, sin haberse liberado completamente de esa prisión, pues esto revela una falta de adab, que es una buena conducta espiritual, también se traduce a veces como educación, y los priva de un conocimiento más elevado. Según él, el mundo no es la casa del rey, sino su prisión, y buscar a Dios sin trascender este ámbito es una contradicción. Explica que el estado de faná, la aniquilación del yo, marca el momento de verdadera trascendencia hacia un nivel superior del ser. Y en este proceso la revelación divina se ajusta a la medida y forma del conocimiento adquirido por el aspirante. La contemplación entonces no trae un conocimiento nuevo en sí, sino que transforma el conocimiento adquirido en visión directa, permitiendo ver lo que ya se sabía, pero con una certeza existencial. No obstante, Ibn Arabi señala que esta contemplación solo alcanza su plenitud si se acompaña de un equilibrio entre el trabajo exterior y la receptividad interior al conocimiento que proviene directamente de Dios. El camino hacia Dios es continuo, exigente, hasta el último aliento. Solo al morir, cuando el alma se separa del mundo de las obligaciones, se cosechan plenamente los frutos sembrados durante la vida. Señala Ibn Arabi que si el buscador desea alcanzar la presencia de la verdad y recibir directamente de Dios sin intermediarios, debe purificar completamente su corazón de toda sumisión a algo que no sea Dios. Uno pertenece a aquello que ejerce autoridad sobre él, y si hay en el corazón un reconocimiento hacia otro Señor, la intimidad con Dios queda impedida. Por eso recomienda el retiro espiritual que es halwa, ya que cuanto más se aleja uno de la creación, en lo externo y en lo interno, más se acerca a Dios. La separación del mundo no es solo física, sino que también simbólica, o sea, es una renuncia a toda dependencia interior hacia lo creado. Y el primer paso en esta senda es aprender lo necesario para cumplir con las obligaciones religiosas básicas, las abluciones, la oración, el ayuno, la devoción. Esta sabiduría práctica constituye la primera puerta del viaje. Allí se inicia un camino del trabajo interior, la moralidad, el ascetismo, la fe. Y una vez atravesada esta puerta, aparecen 4 milagros como signos evidentes del primer grado auténtico de fe. Estos milagros tienen un carácter cósmico, pues se manifiestan en los elementos tierra, fuego, aire y el conjunto del universo, revelando una armonía entre el alma y la creación. Arabi dice, por el amor de Dios, que no se entre en el retiro espiritual, diciendo que no debe emprenderse a la ligera ni con un corazón no preparado, ¿no es cierto? O sea, Arabi de alguna forma nos señala que no se debe, digamos, hacer un retiro espiritual sin ninguna razón, de manera espontánea, ¿no? Sino que por razones espirituales. Suplica por el amor de Dios que nadie entre en retiro sin antes haber examinado su estado interior, especialmente su relación con la imaginación. Si ésta domina al aspirante, el retiro puede transformarse en una trampa peligrosa. Solo bajo la guía de un shaykh sabio
que sepa distinguir entre visiones verdaderas y engañosas, se puede emprender el camino en ese caso. El retiro entonces requiere antes una disciplina espiritual, la rillada, entendida como la purificación del carácter, la liberación del alma, de la desconfianza y de la indignidad. Sin esta preparación no se alcanza verdadera humanidad espiritual, salvo en casos excepcionales. La separación de la sociedad debe ser tanto externa como interna, o sea, no se trata solo de alejarse físicamente de la gente, sino de proteger el corazón y el oído de las palabras superfluas y los ruidos del mundo. Permitir visitantes o buscar reconocimiento durante el retiro es en verdad un autoengaño disfrazado de espiritualidad. Quien actúa así, afirma Ibn Arabi con firmeza, no busca a Dios, sino prestigio, y la ruina espiritual está más cerca de él que su propia ropa. Fíjense que esto es muy común a lo que hemos visto en otros filósofos. Este retiro espiritual, alejado de la ciudad, alejado de la sociedad, que nosotros ya hemos visto en series como por ejemplo Al-Ghazali, ¿no es cierto? Ibn Baya, sin ir más lejos, Abenpase también. Recordemos la obra de Abenpase, El régimen del solitario. ¿Ah? Y aquí va un poco desafiando esta lógica aristotélica de que el hombre es un animal gregario y que realmente el hombre gregario debería estar con la sociedad, etcétera. Y aquí decíamos, bueno, pero ¿cómo entonces Abenpase no habla del régimen del solitario? Claro, no habla del régimen solitario no contradiciendo en esencia lo que dice Aristóteles, sino que debe haber un momento en que el hombre esté absolutamente solo, que se purifique de aquello que es mundano, de aquello que es social, que siempre está concentrado en una ciudad. Debe tener un momento de soledad, y eso por supuesto que lo permitiría todo el desierto que se tenía en esos lugares, ¿no? Entonces ahí en Abenpase nosotros tenemos una cierta guía con respecto al hombre en solitario. El régimen de solitario, por cierto, muchachos, está en nuestro podcast para que usted lo pueda revisar, porque es una de las obras más excelentes del mundo islámico, ¿no? Y también yo diría que hay otra que es de Abentofail, ¿no es cierto? Abentofail, que también tenía una obra muy buena, es el Ibn Tufail o Abentofail, que se llama El filósofo autodidacta. El filósofo autodidacta, muchachos, que también es una tremenda obra literaria filosófica. Parece que es la primera literatura filosófica que existió en la humanidad, me parece, o por lo menos del mundo islámico, pero es una obra también totalmente buena, y aquí nos habla sobre la historia de Hayy ibn Yaqzan, que es un hombre que creció en una isla, etcétera, y que conoce a un siervo, ¿no? Yo se la recomiendo, también la tenemos aquí en el podcast, la analizamos, etcétera, y ahí nos muestra lo importante que es que el hombre también tenga ese espacio de autonomía, y que es posible que pueda vivir así. De hecho, si nosotros hacemos la relación entre Abenpase y Abentofail, vamos a ver que en Abenpase el hombre primero está en sociedad, se tiene que, digamos, hacer este retiro espiritual y puede volver a la sociedad. Pero aquí en Ibn Tufail o Abentofail es la cuestión muy distinta, porque es primero el hombre está solo, va a la sociedad, se acerca a la sociedad y después vuelve a la soledad. La verdad es que es fascinante este mundo musulmán, islámico. Es fascinante, y yo creo que Ibn Arabi recoge también estas enseñanzas de que el hombre debe estar en un retiro espiritual, pero a conciencia. Por eso insiste de nuevo Ibn Arabi, por el amor de Dios, dice, en protegerse del engaño del ego, que es el mayor peligro en esta etapa del camino y que causa la caída de muchos. Para esto es necesario recordar el dhikr, ¿no es cierto? Este recuerdo de Alá, de Dios, que se encapsula, digamos,
en una frase que es Alá, Alá y nada más que Alá. Hay que protegerse de las imaginaciones corrompidas y de los engaños mentales que puede desviar el buscador del recuerdo constante de Dios, el Díger. Para ello aconseja vigilar cuidadosamente la dieta. Debe ser equilibrada, nutritiva, moderada, evitando el exceso, el ayuno extremo, ¿no es cierto? A un balance debe haber. Distingue también Arabi entre influencias espirituales, las angélicas que dejan al alma en paz, aumentan el conocimiento y no producen malestar, y las demoníacas que generan desorden, nerviosismo, deformaciones del carácter, incluso llegando al extremo del delirio. Frente a estas últimas, el Díger constante es la protección más eficaz hasta que la presencia demoníaca sea disipada. El Díger es una cuestión tremendamente importante, muchachos, porque es el recuerdo de Dios. Es el recuerdo de Dios que cada musulmán, por lo menos, debería tener. En el judaísmo también había algo muy parecido. Si nosotros leemos el Talmud, en el Talmud se hablaba mucho de esto del recuerdo de Dios constante, ¿no? Que había que tener siempre ciertas prácticas para acordarnos de Dios. La oración, digamos, y ya sea en todas las religiones, es un intento de recordar siempre a Dios. Y aquí viene la pregunta importante. Usted que me está escuchando, sea de la religión que sea, ¿usted se acuerda de Dios? ¿No hay un día que no se acuerde de Dios? Es importante la pregunta porque esto nos acerca más a lo espiritual. Bueno, indica también que antes de entrar en retiro el aspirante debe tener certeza absoluta de que no hay nada como Dios, la famosa La ilaha illa Alá, y estar preparado para rechazar cualquier forma que se le aparezca diciendo yo soy Dios. A todas ellas debe responder con humildad y discernimiento, sea Dios exaltado por encima de todo. Tú eres gracias a Dios. No debe prestar atención a estas manifestaciones ni a sus significados ocultos, sino persistir en el recuerdo divino. Otro principio esencial es que el retiro debe tener como único objetivo a Dios mismo. A Dios mismo, muchachos. Ese es el único objetivo que debe tener. No sus dones y manifestaciones. Las manifestaciones ya están, son visibles, son palpables. Pero el objetivo presencial no lo podemos olvidar, que es Dios mismo. Incluso si se le conceden visiones o poderes extraordinarios, el buscador debe agradecerlos, pero no aferrarse a ellos, ya que son pruebas divinas para verificar su sinceridad. Si se queda con los dones y se detiene ahí, perderá a Dios. Pero si solo busca a Dios, todo lo demás le va a ser concedido. Un ejemplo concreto de estas pruebas es la revelación sensorial de lo oculto, la capacidad de ver lo que sucede tras las paredes o en la intimidad de otros. Si recibe este don, el buscador debe guardar absoluto silencio y actuar bajo el nombre divino Al-Satar, el que vela, cubriendo las faltas ajenas y si acaso amonestando en privado con compasión y sin divulgar nada. Desvelamiento. Arabi describe un proceso de desvelamiento gradual de los mundos, que comienza con la vigilancia y purificación del cuerpo y la mente, y culmina en la contemplación directa del rememorado, es decir, de Dios. Primero Ibn Arabi advierte que el retiro puede aparecer formas sensoriales diversas, que expresan significados abstractos, pero cuyos sentidos solo comprenden los profetas y ciertos justos. Ante estas visiones el buscador no debe inquietarse ni tratar de interpretarlas por sí solo. Usa símbolos Arabi de bebidas para orientar al discípulo. Si se te ofrece agua, bébela. Si es leche, también. Si ambas, mezclarla. Y si es miel, bébela también. Sin embargo, si se ofrece vino, solo debe tomarse si está mezclado con agua de lluvia, porque es un símbolo de pureza celestial. Y nunca con agua común, pues este discernimiento indica la necesidad de separar las inspiraciones divinas y las ilusorias o peligrosas. El objetivo es alcanzar un estado en que el mundo de la imaginación desaparezca y se revele el mundo de los significados puros, libre de la materia. Y esta meta se logra mediante el Díger, es decir, el Díger constante, el recuerdo constante, hasta que se manifieste el rememorado mismo y el acto de recordar desaparezca porque ha sido reemplazado por la presencia directa. Arabi entonces diferencia esta experiencia de la del sueño. La verdadera contemplación deja huella espiritual y alegría. El sueño, en cambio, deja vacío, remordimiento y deseo de perdón. A medida que el retiro avanza,
Dios pone a prueba al aspirante revelándole distintos mundos. Está en primer lugar el mundo mineral, donde el buscador debe descubrir los secretos de las piedras. Si se apega a este conocimiento, queda atrapado y alejado de Dios. Si persevera en el Díger, pasará al siguiente nivel, que es el mundo vegetal. Y ahí es donde cada planta revela sus propiedades. Aquí también debe mantenerse desapegado, nutriéndose solo de lo que lo equilibre de su estado corporal. Y finalmente el mundo animal, en el que los animales enseñan sus cualidades morales y su Díger, su recuerdo de Dios, que el buscador puede percibir como sonidos espirituales. Arabi aclara que en este punto todo lo que el viajero ve es una manifestación de su propio estado interior, pero al escuchar el Díger de los seres, su percepción se vuelve más real, más profunda y más reveladora. Después de esto, el buscador penetra en el mundo de la fuerza vital, donde comprende toda esta energía y cómo se implanta en cada criatura según su disposición y cómo actúa a través de ellas. Más adelante, si no se detiene, le serán revelados los signos superficiales y comenzarán a aparecer terrores y transformaciones intensas. Verá cómo lo denso se vuelve sutil y viceversa, en un proceso alquímico espiritual. Luego podrá experimentar la aparición de una luz de centellas múltiples que le reforzará a protegerse no por temor, sino por el poder de esa intensidad. Pero a pesar de la magnitud de estas experiencias, Arabi exhorta a no temer. Persevera en el Díger, no ocurrirá ninguna desgracia. Lo esencial no está en detenerse a contemplar los fenómenos, sino en mantenerse orientado a Dios, más allá de toda imagen o símbolo. Posteriormente se le revela la luz de las estrellas ascendentes y la forma del orden universal, en cuyo marco aparece la ciencia del adab, la conducta espiritual adecuada para entrar. Este conocimiento no es puramente moral, sino una sabiduría cósmica, como comportarse ante la manifestación y la ocultación de Dios, es decir, ante la dualidad aparente de su presencia en el mundo. Arabi señala que todo lo que no se percibe como manifestado se revela como oculto, reafirmando que la esencia es una, aunque sus formas se diversifiquen. Luego el viajero accede al conocimiento de los medios de recepción del saber divino, aprendiendo cómo preparar el corazón para recibirlo, cómo alternar entre los estados de contracción y expansión y cómo proteger el corazón del fuego de la pasión o el ego. Todos estos procesos son circulares, no lineales, lo que indica que el camino espiritual es recurrente en espirales de ascenso, no en trayectorias rectas. Más adelante se le abren los grados de las ciencias especulativas, donde se le revela la diferencia entre suposición e intuición verdadera y el vínculo entre el mundo espiritual y el mundo material. Y aparece aquí la infusión del misterio divino en el universo y el motivo por el cual algunos abandonan el mundo exterior para dedicarse a este trabajo interior. Si aún no se detiene, si el alma no se detiene, Dios le muestra el mundo de la belleza y la armonía, donde se manifiestan las formas santas, la delicadeza del aliento vital y la ternura y piedad que irradian del orden divino. Este es el lugar de inspiración de los poetas, cuya visión procede del esplendor de la forma, mientras que los predicadores se alimentan del nivel anterior, que es más racional. Luego viene la revelación del mundo, que es Qutb. ¿Y qué es este Qutb? Se traduce literalmente como polo o eje. En el contexto del sufismo es siempre algo espiritual y que designa justamente a un polo espiritual supremo, eje del mundo espiritual. Es decir, el santo más elevado de la época, que actúa como un canal directo de la gracia divina hacia la creación. Es lo que también se conoce y que nosotros hemos visto en la biografía de Ibn Arabi como el hombre perfecto o el humano perfecto, que es el al-insan al-kamil. Al-insan al-kamil, el hombre perfecto. Nosotros esto lo podemos ver en obras como de Mansur al-Hajj, al-Biruni, entre otros. ¿Ya? Pero bueno, en este polo espiritual, todo lo visto antes pertenece al lado izquierdo del universo espiritual, mientras que este nuevo desvelamiento corresponde al lado derecho.
El alma contempla los reflejos infinitos de la creación, la eternidad, de las eternidades y el origen del ser. Se le otorga la sabiduría divina, la autoridad sobre lo oculto y lo revelado y la visión simbólica totalizante. Pero incluso esto puede ser trascendido. Si el buscador no se detiene, se le revela el mundo de la fiebre, la ira y el conflicto, donde se comprenden las raíces espirituales de la diferencia, la discordia y la diversidad formal del mundo. Y si sigue adelante, accede al mundo de la envidia y la verdad, donde se contempla el rostro más perfecto de Dios. Se accede a las tradiciones reveladas y a las verdaderas escuelas espirituales. Ahora, no como doctrinas separadas, sino como ornamentos divinos de una sola sabiduría, todos amándose entre sí en su esencia. Vamos con el mundo de la serenidad. El mundo de la serenidad, la dignidad y la firmeza, donde se manifiestan los ardíes divinos, los enigmas y los secretos escondidos, le sigue el mundo de la barbarie, el desamparo y la tribulación, que paradójicamente Arabi llama el cielo más elevado, porque en él desaparece toda pretensión, toda autosuficiencia y el alma queda totalmente a merced de Dios. Luego vienen las visiones del jardín y del infierno, no como lugares fijos, sino como estructuras dinámicas, grados ascendentes de placer que se entrelazan y grados descendentes de castigo que se funden entre sí. El alma contempla la justicia divina manifestada en los actos que conducen a cada morada. Y a esto le sigue una revelación de un santuario de espíritus absortos en la visión de Dios, sumidos en el éxtasis y la embriaguez espiritual. El buscador siente la atracción de ese estado, pero si no se detiene es llevado aún más lejos. Una luz le muestra su propio ser y nace un profundo arrebato amoroso. Una felicidad con Dios jamás antes conocida, ante la cual todo lo anterior palidece. Después el alma contempla la forma original de los hijos de Adán libres de todo velo, reconoce su propia forma entre ellos y escucha una plegaria especial que le revela el tiempo espiritual exacto en que se encuentra. Aún más allá se le muestra el trono de la piedad, Sarir al-Rahmaniyya, que abarca todo lo conocido y lo aún no conocido. En él el alma ve su lugar, su rango, el nombre divino que la rige y su parte en el conocimiento y la santidad. Todo lo que ha vivido se encuentra contenido allí. Posteriormente se le revela la escritura primordial, el primer intelecto y la figura del ángel Al-Nuni, el que es el que porta los trazos del conocimiento divino. Luego contempla al que mueve la pluma, identificado como la mano derecha de la verdad, que registra y da forma al decreto eterno. Y si el alma no se detiene ni siquiera ante esto, experimenta la aniquilación total, erradicada, destruida, aplastada, extinguida. Esto es lo que se conoce como faná. Y el faná último, que es la disolución completa de la individualidad, es la realidad divina. Vamos con el retorno desde la aniquilación. Tras haber recorrido todos los mundos y alcanzado el punto más alto de disolución en Dios, el viajero regresa. Y este retorno no es un retroceso, sino una forma superior de sabiduría activa. El retorno hacia la creación con conocimiento, compasión y guía. Es el tránsito del faná al baká, que es la subsistencia en Dios. Arabi señala que este regreso depende del camino recorrido y que cada buscador hereda una palabra, es decir, una forma de manifestación divina, y con ella una conexión espiritual con un profeta, que puede ser Moisés, Abraham, Jesús, Noé, Ismael, Isaac, Aarón, Sem y especialmente Mohammed. Quien hereda una palabra, hereda también la función espiritual de ese profeta y se convierte en un heredero del conocimiento. Aquellos que han completado el viaje y regresan son llamados Waqif, los que no se detienen o se mantienen en estación. Y estos pueden dividirse entre los que permanecen absorbidos, los Mustahlikun, en la contemplación sin retorno, y los Mardudin, los que vuelven a la creación con una misión. Estos últimos son considerados superiores cuando se hallan en el mismo nivel, porque además de haber alcanzado la unión, retornan al mundo con conocimiento operativo y sabiduría activa. Entre los que regresan hay de dos tipos: el Arif, que es el gnóstico, que regresa por sí mismo, no por mandato, y continúa perfeccionándose por otra vía distinta a la que ya recorrió,
y el Alim, que es el sabio, que es reenviado a la creación con un mensaje para los demás. Él es un heredero profético, una guía que no habla por sí mismo, sino por la palabra que se le ha confiado. Arabi señala que no todos los que buscan a Dios, ni todos los herederos, se hallan en el mismo grado. No se hallan en el mismo grado. Aunque todos se reúnen bajo la llamada divina, hay jerarquías espirituales, como se indica en el Corán 2:253. Hemos hecho que algunos de nuestros mensajeros superen a otros. Y entre los herederos, Arabi distingue a los sufíes, que son adeptos de diferentes grados según la palabra que han heredado, y a los malawiyya, considerados la élite espiritual, herederos directos del profeta Mohammed. Los malamiyas se caracterizan por su permanencia, obviamente en Dios, y por vivir realidades espirituales sin manifestarlas externamente, en humildad absoluta. No todos los herederos ni todos los buscadores están en el mismo nivel. Dios eleva a uno por encima de otros, tal como lo expresa el Corán. Respecto a los modos de dirigirse a Dios, Ibn Arabi describe varias puertas, entre comillas, desde las cuales los herederos y gnósticos pueden llamar a la divinidad. La primera es la puerta del faná, en la realidad de la servidumbre, donde el buscador se aniquila totalmente como esclavo ante su señor. Luego está la puerta de la atención a la servidumbre, marcada por la humildad, la necesidad y la dependencia total. Una tercera vía es la puerta de la atención a la naturaleza piadosa de Dios, al-Rahmaniyya, donde se llama con ternura y compasión. Y la cuarta y más elevada es la puerta de la atención a la naturaleza divina, al-Ilahiyya, donde el llamado se hace desde la manifestación absoluta del ser, más allá de atributos, representando la estación más sublime de la cercanía divina. Vamos ahora con el santo y el profeta. Arabi nos dice que el objetivo del santo no es el mismo que el del profeta. Ambos comparten la base de la realización divina. El profeta posee luz propia por designio divino, mientras que el santo recibe por don y asistencia. La superioridad, por tanto, no es que resida en el grado espiritual, sino que en el aspecto, es decir, en la función y forma particular con que esa realización se expresa. Y la diferencia de aspecto entonces se repite en todas las estaciones del camino espiritual, en la aniquilación, la subsistencia, la unión, separación, armonía o discordancia. Además, todo santo, según Ibn Arabi, recibe su saber a través del espíritu del profeta, cuyo camino sigue, ya sea que lo sepa conscientemente o no. Cuando un santo dice Dios me dijo, en realidad habla desde la naturaleza espiritual del profeta cuya palabra ha heredado. Y esta enseñanza señala la mediación profética permanente. Permanente cuando el receptor no la reconoce como tal. Es un misterio sutil que no puede desarrollarse en su totalidad en un tratado breve, dice Ibn Arabi. Dentro de la comunidad del profeta Mohammed, la Umma, existen santos que heredan doctrinas espirituales de otros profetas como Moisés o Jesús, pero lo hacen a través de la luz de Mohammed, no de forma directa desde aquellos. Es decir, toda verdad profética está contenida en el sello de la profecía y toda santidad posterior está subordinada a esa luz mohammadiana. Por ello, si un santo muere invocando a Moisés o a Jesús, no debe interpretarse como apóstata, sino como una manifestación de su conexión espiritual profunda con esos profetas, canalizada siempre a través de Mohammed. El Qutb, este eje o polo espiritual, pertenece directamente al corazón de Mohammed y existen santos que se relacionan con el corazón de otros profetas, como Jesús, Moisés o Abraham. Y esta información, advierte Arabi, debe permanecer reservada a los iniciados, ya que revela una cartografía secreta del mundo espiritual. Mohammed, aún antes de su nacimiento físico, otorgó a todos los profetas sus posiciones en el mundo de los espíritus. Y así todos los enviados y santos beben de su luz espiritual, incluso los anteriores a él en el tiempo. Por eso los santos de su comunidad comparten con los profetas un canal directo de transmisión divina, lo que se confirma con el hadís que dice: los sabios de esta comunidad son como los profetas de los hijos de Israel. También se afirma en el Corán 22:78 que esta comunidad ha sido hecha testigo de la humanidad, y en el 16:89 que en cada comunidad hay un testigo interno. De allí que Ibn Arabi concluye exhortando al buscador a dirigir su himma, es decir,
su intención y esfuerzo espiritual exclusivamente hacia el legado total de Mohammed como fuente suprema de conocimiento. El verdadero sabio. La naturaleza del verdadero sabio del momento espiritual consiste en tratar cada situación conforme a lo que requiere, sin confundir los niveles del ser ni los tiempos del alma. Este es el estado del profeta Mohammed, quien a pesar de su cercanía máxima a Dios, pudo caminar entre su gente sin que su experiencia mística lo apartara de su humanidad ni lo hiciera ostentoso, a diferencia de Moisés, cuya experiencia profética iba acompañada de señales visibles, porque Mohammed no fue marcado externamente y por eso muchos no creyeron en su ascensión. Todo buscador espiritual, sostiene Arabi, atraviesa necesariamente por estados de fusión entre mundos y la experiencia de lo extraordinario. Sin embargo, el paso del impacto místico al discernimiento del sabio y estable en la vida ordinaria es un secreto que debe ser alcanzado personalmente. Y esta sabiduría se manifiesta cuando el buscador, aún en lo cotidiano, se relaciona con extraordinarios acontecimientos, pero no se aferra a ellos. Así su plegaria constante será: Señor, dame más conocimiento, y cada aliento se volverá receptáculo del influjo divino. El momento, al-waqt, es una categoría central aquí. Es el tiempo espiritual, real, cargado de presencia divina que puede durar desde una hora hasta toda la vida, dependiendo del estado del alma. Hay quienes no tienen momento, porque están dominados por su naturaleza animal y por tanto no tienen acceso al conocimiento espiritual ni al mundo invisible. Solo quien está pendiente del aliento, vigilante, recogido y receptivo, tiene dominio sobre el tiempo y puede vivir en profundidad cada instante como revelación. En cambio, quien se orienta solo por el calendario, las horas, los días, los años, pierde la profundidad del aliento, que es donde se da la verdadera vida del espíritu. Además, Ibn Arabi recuerda que la revelación de los secretos divinos no ocurre si el corazón está apegado a lo mundano, ya sea en lo visible o incluso en lo invisible. La puerta del conocimiento de Dios no se abre mientras el alma está aferrada a sus propios deseos o perturbaciones. También Arabi establece una clara distinción entre el devoto y el aspirante sin preparación, quien cumple la ley sagrada con la única intención de alcanzar el paraíso. Por supuesto que este es un servidor obediente, pero quien sin preparación ni disciplina pretende ir más allá de la devoción, buscando realidades espirituales superiores, fracasa. Su himma, es decir, la intención y energía interior, es débil como la de un enfermo sin fuerzas y su aspiración resulta baldía. Para alcanzar la perfección, Arabi dice, se requiere una himma verdadera, una preparación rigurosa y algo más: la gracia y el discernimiento. Arabi, entonces, ya llegamos al final, concluye este tratado diciendo que la experiencia más alta del camino espiritual es cuando el buscador alcanza la esencia de la realidad y se disuelve toda intención personal. Ya no queda voluntad ni búsqueda, porque todo deseo ha sido absorbido por la presencia de la verdad. Y en este estado el alma ya no busca por necesidad, sino que se halla en un estado continuo de arrobo y contemplación, pues los velos han caído y la verdad se manifiesta directamente, de forma inmediata y sin mediaciones. Este grado último no tiene límite. Quien lo alcanza comprende que no puede ser de otra forma, porque todo lo que existe está sostenido por Dios y todo lo que aparece en el fondo es Él mismo en sus múltiples rostros. Aunque Dios es uno en esencia, se revela infinitamente en sus aspectos, y cada una de estas manifestaciones, que Ibn Arabi llama vestigios en nosotros, es una huella de lo real inscrita en la multiplicidad del mundo. Recordamos que el real es el al-Haq, que es Dios. Y sin embargo, incluso quien ha llegado a este estado permanece sediento, nunca insatisfecho del todo, pues el conocimiento de Dios es eterno e inagotable. El conocedor siempre teme y desea a la vez, anhelando avanzar más profundamente en él sin fin. Y este movimiento perpetuo es lo que sostiene la verdadera vida espiritual, el deseo de conocer más allá de lo conocido y la humildad de no poseer nunca la totalidad de lo divino. Así cierra Ibn Arabi entonces esta obra con una llamada a esta visión y a aquellos que
quieran alcanzarla, que trabajen lo que buscan, discutan lo que debaten y vivan lo que han sido llamados. Termina con una súplica de bendiciones sobre el profeta Mohammed, el maestro supremo y sello de la profecía, y sobre su familia y compañeros, y alaba a Dios, Señor de todos los mundos, reconociendo que todo el conocimiento, todo sendero y toda realización en último término conduce a Él. Así terminamos entonces, muchachos, el viaje al Señor del poder. Muchas cuestiones acá han sido reveladas, muchos conceptos, como por ejemplo, ya expresa y literalmente el faná, ¿no es cierto?, que es la aniquilación del yo, como hemos visto nociones anteriormente. Aquí la vemos ya de forma explícita. Y este viaje que, como les había dicho, no es Ibn Arabi el único que lo emprende, sino que también otros filósofos lo emprendieron de otra forma, quizás, sin darse cuenta o sin tener este contexto de aniquilación. Pero vieron en este aislamiento algo bueno, algo positivo, algo que sirvió para sus vidas. Este es entonces, muchachos, el viaje al Señor del poder. Los dejo invitados al grupo de WhatsApp para que se enteren de las últimas novedades y al grupo de la comunidad para que hablemos este y otros temas. Bueno, chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal o en Patreon y saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicker, Ricardo, Enzo, Diana94 y Jorge Ríos, que colaboran con este proyecto de Filosofía Apuntes mensualmente como mecenas romanos. Un abrazo a todos, muchachos, muchas gracias. También saludamos a nuestro mecenas medieval que es Gap Welther, que también colabora con una membresía un poco más alta que los mecenas romanos y que ya se ha mantenido en el tiempo apoyando este proyecto educativo. Muchas gracias, Gap Welther, un abrazo fuerte también. Y usted también puede ser colaborador en Filosofía Apuntes inscribiéndose en las membresías que aparecen en el botón unirse de cada video. Usted presiona el botón unirse, van a aparecer 4 membresías con distintos precios y usted puede elegir el que mejor le convenga, y si no le acomoda ninguno de esos precios, de todas maneras usted puede colaborar con Filosofía Apuntes haciendo clic en el botón gracias y poner la suma que a usted más le acomode. Que estén muy bien, cuídense, chao.